Tardes a todos. Damos la bienvenida a esta plática acerca de la inducción al proceso civil y mercantil. Me presento con ustedes, soy Víctor Mota Cienfuegos, magistrado adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, y agradezco desde luego la invitación que me hace la Escuela Federal de Formación Judicial para compartir con ustedes algunos momentos en relación con estos temas que nos resultan interesantes y que desde luego constituyen la base de estudio de la ciencia procesal de la materia jurídica. Como ustedes saben, desde el artículo 14 de la Constitución se encuentran establecidas ciertas reglas mínimas sobre las cuales se construye todo procedimiento de juicio. El artículo 14 constitucional, cuando establece la orden de que nadie pueda ser privado de sus bienes, derechos, propiedades y posesiones, sino mediante un juicio en que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, en que se siga conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho, y que desde luego es solamente decisión de un juez. Esto involucra una estructura procesal que se respeta en todas las materias, en materia civil y mercantil, también en materia de trabajo, igualmente en materia fiscal, en materia penal, en materia agraria, porque todos los juicios en México se rigen por un solo artículo 14 constitucional. A partir de esta declaración, tenemos que entender, en principio, qué son esas formalidades esenciales del procedimiento, porque son la regla mínima de estructura que se tiene que cumplir para que el juicio sea válido. Ustedes conocen la jurisprudencia del Pleno de la Corte, que precisamente se llama de esa manera. Formalidades esenciales del procedimiento son aquellas que garantizan una defensa completa y adecuada, y se refiere a los momentos procesales en los cuales la parte demandada tiene intervención en el juicio para poder ejercer su garantía de audiencia. Son 4 momentos y uno más, y los voy a exponer a continuación, a reserva de que necesito que ustedes investiguen esa jurisprudencia y la puedan leer con detenimiento, porque aquí vamos a hacer algunas precisiones previas en cuanto al entendimiento del texto, que necesita un ordenamiento y una comprensión adicional. Fíjense, en esa jurisprudencia ustedes van a encontrar que la primera formalidad esencial del procedimiento consiste en el emplazamiento a juicio de la parte demandada. Entonces, tenemos que entender que un procedimiento es aquella actuación o serie de actos que se encuentran orientados a conseguir un fin y que tiene un inicio y precisamente una finalización, y esto implica que se desarrolla en el tiempo y con la participación de las personas que la ley dispone. Por tanto, una acción se representa de esta manera y tiene una proyección, como les estoy diciendo, en una serie sucesiva de actos que tienen lugar de forma lógica y cronológica. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en pleno, nos indica cuáles son esas formalidades esenciales del procedimiento, hace un recuento de 4 momentos de importancia. El primero es el emplazamiento a juicio. Así. Sin embargo, este acto no opera en automático. Si el inicio del juicio, según la jurisprudencia 4 de 1990 de la segunda sala de la Corte, está determinado por la presentación de la demanda, entonces el inicio del juicio es un acto que corre a partir de la voluntad de la parte actora. La parte actora, que es un gobernado, es quien tiene la elección de demandar, a quién demandar, qué demandarle y en qué momento hacerlo. Cuando redacta su demanda y la presenta en la oficialidad de partes
de los juzgados, en ese momento surge el juicio, aun cuando todavía no tenga conocimiento de ello el juez. De esta manera le empieza a correr un plazo para emitir una determinación inicial, y esa determinación inicial, desde luego, es previa al emplazamiento. Aquí. La determinación inicial o control liminar, entonces, al principio, como se le conoce, implica el estudio preliminar igualmente del juez, en el sentido de advertir si se cumplen todos los elementos de forma e igualmente los elementos de fondo para el ejercicio de la acción. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, en principio tiene que pensar en los presupuestos procesales para advertir si se encuentran todos satisfechos y poder ejercer un estudio de forma completa y de forma útil para todas las partes. En cuanto a los presupuestos procesales, ustedes conocen que tenemos en principio la competencia como el presupuesto básico, que es lo que determina que una acción sea válida y pueda surtir efectos entre las partes. Es decir, que la cosa juzgada que eventualmente se llegue a sustentar tenga como base un presupuesto de validez en cuanto a que la relación jurídica procesal se encuentre plenamente integrada y en cuanto a que la apreciación del juez tenga reconocimiento con base en las facultades que se encuentran establecidas en la ley. Entonces, para poder establecer que se llega al primer momento de la formalidad esencial del procedimiento, tienen que ocurrir otras cuestiones previas. La primera es esa determinación inicial. Es el primer pronunciamiento del juez cuando estudia la demanda para advertir la presencia de presupuestos procesales e igualmente de presupuestos formales o de requisitos formales que deben estar acompañando a la acción. Por ejemplo, la capacidad de las partes, la correcta acreditación de la representación, el número incluso de copias suficientes para el traslado, y esto implica la corrección a través de un apercibimiento previo que debe ser subsanado por la parte actora. Como ustedes verán, hasta el momento en que se dicta la determinación inicial, todavía se trata de una relación bilateral entre el actor y el juez. Estas determinaciones iniciales, como les digo, pueden venir bajo la forma de una aclaración, bajo la forma de una incompetencia, que es el aspecto negativo de la competencia, bajo un supuesto, podría ser de inexistencia del acto, podría ser también el cumplimiento de una condición a que se encuentra sujeto el ejercicio de la acción, como es, por ejemplo, una interpelación. Aquí dice determinación inicial, aclaración, incompetencia, puse inexistencia y puse el supuesto de la interpelación como algo que se tiene que acreditar precisamente para poder dar trámite a la demanda. Si se cumple todo esto, llegaríamos a una determinación inicial importante que se llama admisión. Cuando la determinación inicial es igual a admisión, en ese momento tenemos que cumplir las formalidades esenciales del procedimiento. Si ustedes advierten, el juicio empezó desde la presentación de la demanda, pero solamente a partir de la determinación inicial igual a admisión
es que vamos a pasar a una fase contenciosa en el juicio que comienza con el llamado de la parte demandada a través del emplazamiento. La importancia de este emplazamiento es permitir al demandado ser oído en el juicio, porque emplazar significa conceder un plazo para referirse a todos los hechos de la demanda, para referirse igualmente a la idoneidad de las pruebas que acompaña el actor con su demanda y controvertir esos hechos en cuanto a su verdad y desvirtuar mediante objeciones específicas las pruebas en que se sustenta la acción. De esta manera, el emplazamiento es una forma de garantizar que las personas son oídas en el juicio. A partir de este primer conocimiento, por eso se ha considerado que el emplazamiento es la violación procesal más clara, más importante y de carácter más grave que puede ocurrir en el procedimiento, porque si se vicia, entonces no permite el cumplimiento de los otros supuestos de audiencia establecidos por la Constitución en favor de la parte demandada, previo al evento de ser privado de sus bienes, propiedades, posesiones y derechos. Entonces, siendo el emplazamiento a juicio la primera formalidad esencial del procedimiento, la número 2 es la posibilidad que se deriva para el demandado a partir del conocimiento de la existencia de un juicio en su contra. Y como ustedes saben, esa posibilidad es la de controvertir en juicio lo manifestado por el actor. Aquí tenemos que la formalidad esencial número 1 es el emplazamiento y la 2 es la posibilidad de controvertir, contestación de la demanda. Cuando ustedes lean la jurisprudencia de la Corte, allí dice la posibilidad de rendir pruebas y dice la posibilidad de alegar. Pero ese alegar no se refiere a los alegatos de cierre, no son las conclusiones de las partes previo al dictado de la sentencia. La posibilidad de alegar quiere decir controvertir, y se controverten los hechos precisamente al contestar la demanda. Por eso, puesto en orden, esta es la formalidad esencial del procedimiento número 2. Viene un tercer momento procesal en que la parte demandada tiene derecho de ser oída. Y esto es porque si bien los hechos manifestados en una demanda son un acto que deriva de la perspectiva del actor, por tanto, están formulados de manera subjetiva, necesitamos un elemento de convicción, un elemento objetivo que se contraponga a esa subjetividad y que pueda brindar al juez los elementos de juicio para emitir su sentencia. Esto es que frente a las manifestaciones subjetivas del actor que se controvierten con las manifestaciones subjetivas del demandado, estamos en un juego de él dice, ella dice. Sin embargo, ese elemento de contraste que permita al juez establecer la verdad legal tiene que derivar de otro elemento distinto de los subjetivismos. Tiene que derivar de la prueba que es la representación objetiva del hecho y lo que se resulte a partir de su exhibición en juicio. Ustedes conocen de ese principio de adquisición procesal en el que independientemente de que la parte actora está obligada a probar los elementos constitutivos de la acción y el demandado los de sus excepciones, que tienen como objeto destruir al menos uno de los elementos de la acción, entonces a partir de eso lo que tenemos es que necesariamente las pruebas se tienen que referir a cada uno de los hechos controvertidos.
De esta manera, sobre los puntos en controversia que constituyen la litis en juicio, es que el juez hará el pronunciamiento correspondiente contrastando las verdades manifestadas por actor y demandado con ese elemento de prueba que brinde objetividad a su juicio. De esta manera tenemos claramente que ese tercer momento procesal identificado por la Constitución en el artículo 14 como formalidad esencial del procedimiento se refiere a la posibilidad de prueba. Digo posibilidad porque rendir prueba en juicio no es una obligación. Sin embargo, conviene hacerlo a efecto de poder dotar al juez de la información necesaria para emitir un juicio válido. Entonces tenemos aquí la tercera formalidad esencial del procedimiento, que es la prueba. Y la prueba, desde luego, tiene distintos momentos procesales. El momento en que se ofrece, el momento en que se desecha y entonces ya no hay una posibilidad de apreciación, o bien existe la posibilidad de que la prueba sea admitida. Si se admite, esa prueba se desahoga. Vamos a denominarlo así. La prueba, como tercera formalidad esencial, se ofrece, es el inciso A. Se admite, es el inciso B. Y se desahoga, ese es el inciso C. Son tres momentos procesales de la prueba que pueden dar lugar a impugnación por cualquiera de las partes. Pero estos tres momentos procesales de la tercera formalidad esencial del procedimiento tienen que venir acompañados de una decisión acerca de la utilidad de la prueba, acerca de su idoneidad, de su oportunidad y de su capacidad para demostrar un hecho en específico. Y ese cuarto momento procesal de la prueba viene en el momento en que se dicta la sentencia. Fíjense, el ofrecimiento de una prueba corresponde a la parte actora o a la demandada. La admisión de la prueba corresponde al juez. El desahogo de la prueba corresponde a las dos partes que intervienen e igualmente al juez que califica. Y finalmente, el cuarto momento procesal de la prueba, que ocurre ya en la sentencia, se refiere a su valoración. Y en eso se resume la acción de juzgar. Entonces ya tenemos prueba, ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración en sentencia. De manera que el cuarto momento o cuarta formalidad esencial del procedimiento en el que el juez escucha a las partes, les permite ejercer su garantía de audiencia, es la sentencia. Formalidades esenciales del procedimiento, el emplazamiento a juicio, la posibilidad de controvertir al contestar la demanda, ofrecimiento de prueba y dictado de la sentencia. Hasta allí la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, existe un quinto momento procesal de la prueba. Perdón, una quinta formalidad esencial del procedimiento. Y esto se refiere al principio de impugnación a través del cual contra la sentencia del juez procede un recurso de apelación que constituye un recurso de legalidad para verificar la legalidad de la sentencia, la correcta apreciación de los hechos de la demanda y de la contestación, e igualmente advertir la correcta valoración de la prueba que demuestra el derecho, ya sea de la parte actora o de la parte demandada. Entonces, 5 formalidades esenciales
del procedimiento. Con esto es con lo que se cumple el postulado del artículo 14 constitucional. Emplazamiento a juicio, oportunidad de contestar la demanda para controvertir y generar una litis, prueba para demostrar objetivamente la litis, dictado de la sentencia que responda congruentemente a todo lo planteado por la parte actora y la demandada en los puntos de contradicción, y el recurso que implica el principio de impugnación de la sentencia, a través de un recurso que se tramita en segunda instancia. Esas formalidades esenciales del procedimiento hacen que todo juicio en cualquier materia tenga validez como acto privativo. Y bien, ¿cuáles son en materia de proceso civil y mercantil los elementos que nos interesan? Bueno, pues vamos a establecerlos de una forma progresiva y ascendente, también representados de esta manera, donde primeramente tenemos que superar la posibilidad de abordar el elemento de la competencia. ¿Cuáles son los presupuestos procesales? La competencia del juez, que desde luego está determinada por las leyes civiles, los códigos de procedimientos de las distintas entidades federativas y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Seguramente ustedes han escuchado que así como hace unos años se logró unificar la legislación procesal en materia penal con la promulgación de un Código Federal de Procedimientos Penales, también existe en la actualidad no uno, sino diversos proyectos para dictar un Código Nacional de Procedimientos Civiles, esto con la finalidad de unificar los juicios en toda la República, independientemente de la entidad federativa en la que se promueva. Tiene un efecto positivo en el sentido de tener una unidad y uniformidad en la legislación. Sin embargo, también presenta algunos elementos negativos, como pudiera ser la ruptura del federalismo cuando se le retire a las entidades federativas la facultad para regular los procedimientos civiles en cada uno de los estados. Entonces, aquí la premisa es qué es lo que se quiere favorecer: la libertad de las legislaturas de los estados, o por el contrario, la unidad en el criterio y la uniformidad de un solo procedimiento totalizador en materia civil y mercantil e incluso familiar. Este primer presupuesto de la competencia implica que el juez cuente con facultades legales para poder emitir una resolución que resulte válida. La competencia, desde luego, está dividida en distintos casilleros que vamos a mencionar sin ánimo de agotarlos, ¿sí? El primero es por materia, el segundo grado, el tercero es la cuantía y el cuarto es el territorio. En realidad no existe una graduación o una sucesividad en estos elementos. Fíjense cómo un solo escalón del presupuesto procesal competencia lo podemos subdividir en estas manifestaciones que les digo, por materia, por grado, por cuantía y por territorio, y vamos a explicar cada uno de ellos. Por materia tiene que ver con la división tradicional que corresponde a las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ustedes se acuerdan que antes de 1995 tenía 4 salas de número y una sala auxiliar.
Y el orden por materias era primera sala penal, segunda sala administrativa, tercera sala civil y cuarta sala en materia de trabajo. De esta manera tenemos que con la promulgación de la ley orgánica de 1995, se redujo la composición de la Corte de 26 a 11 ministros y las materias quedaron agrupadas en dos salas. Una de ellas, la primera, con la competencia civil penal, y la segunda, administrativa y de trabajo. Estas son las materias que tradicionalmente se han distinguido, ¿verdad? La administrativa, pues comprende la fiscal y la agraria, ¿sí? La civil comprende la mercantil y la familiar, y de esta manera, bueno, tenemos ya un abordaje completo de las distintas materias. A esto se refiere el que si un juez tiene competencia mixta, pues podrá abordar temas de distintas materias, pero si existe una especialización, entonces su jurisdicción queda acotada a alguna o dos de las ya enunciadas. ¿Sí? La competencia por grado se refiere entonces a la instancia en que se está actuando. Como veíamos acá, hicimos ya una representación de la primera instancia que se tramita ante un juez y la instancia de revisión de la legalidad de lo decidido por el juez en la sentencia, que se llama, en este caso, el recurso ordinario, que bien puede ser una apelación. Entonces, las facultades de una sala de apelación en la materia civil y en la materia mercantil son facultades de revocación, de modificación o de confirmación de la sentencia dictada por el juez según que ésta se haya dictado de manera válida y acorde con la ley. Entonces, una cuantía por grado implica referirse al juicio de origen o al principio de impugnación a través de un recurso ordinario. El que sea un recurso ordinario significa que se establezca en la ley que rige el procedimiento y se distingue desde luego pues de los medios de control de constitucionalidad. Ahora vamos a abordar el punto de la competencia por razón de la cuantía. Y aquí quiero hacer un paréntesis con ustedes porque precisamente cuando estamos hablando de que el principio de impugnación por razón de grado requiere la existencia de un recurso que permita verificar la legalidad de la sentencia de primera instancia, se establece entonces que hay que tener un recurso previsto en las leyes para poder ejercer este derecho. ¿Y qué sucede entonces cuando existen juicios que por su cuantía, que es otra forma de competencia, no prevén la posibilidad de un recurso? En este momento estamos hablando de los juicios orales, en donde a partir de 2008, por reformas suscitadas al Código de Comercio, se fue estableciendo un piso mínimo a partir del cual era exigible el agotar un recurso ordinario de apelación. De otra manera, se hablaba de eliminar la segunda instancia, convertir a los juicios orales en uniinstanciales y dar por agotada la jurisdicción ordinaria con una sola instancia. En este punto nos ubicamos en el artículo 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que precisamente es fuente de esta quinta formalidad esencial del procedimiento, que consiste en la posibilidad de verificar la legalidad de la sentencia del juez de primera instancia. Entonces, es de fuente convencional la necesidad de agotar esta
quinta formalidad esencial del procedimiento, a través de un medio de revisión de la legalidad de la sentencia del juez. Y en los juicios orales, que son de única instancia, aparentemente no se cumpliría esta formalidad esencial en cuanto al principio de impugnación. Sin embargo, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha validado la existencia en México del juicio de amparo, que siendo un medio de control constitucional, se puede estimar como ese recurso de carácter extraordinario que permite verificar la legalidad y la constitucionalidad y la convencionalidad de la sentencia del juez. De esta manera, se resalta que la cuantía puede ser un factor que permite el agotar recursos ordinarios o que priva de ellos, desde luego con la finalidad de hacer más ágiles los juicios que tengan menor importancia económica, aunque sabemos que los temas que se plantean en todos los juicios, sujetos a la decisión de los jueces, de las salas, de los magistrados de salas locales, de magistrados de tribunales colegiados de circuito y de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos son igualmente importantes con independencia del criterio de la cuantía económica. Pues bien, a partir de 2008, como les digo, para la materia mercantil se estableció un tope de 200,000 pesos inicialmente para poder permitir la existencia de una segunda instancia de apelación. Esto es, que si la cuantía era menor de 200,000 pesos, entonces el juicio se tramitaba en única instancia, en oralidad, y esto hacía que la sentencia quedara firme de una forma automática en términos de la jurisdicción ordinaria. Recuerden ustedes el artículo 426 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, que establece que causan ejecutoria por ministerio de ley las sentencias contra las que no procede ningún recurso. Ahora, no es lo mismo una ejecutoria en términos de legalidad en cuanto a que no existe posibilidad de recurso o ya se agotó el recurso en jurisdicción ordinaria, y la posibilidad de abrir la jurisdicción extraordinaria a través del medio de protección constitucional, que es precisamente el juicio de amparo del que estamos hablando. Ahora, ese tope mínimo de 200,000 pesos estaba sujeto a un factor de actualización. Hubo una serie de reformas sucesivas al código, ampliando el monto de la cuantía. Después se habló de 300,000 pesos, 400,000, 500,000, hasta llegar a un piso mínimo de 4 millones de pesos para que se pudiera abrir la segunda instancia de apelación. Con esto vemos que la justicia local se hizo cada vez más elitista en el sentido de exigir una cuantía económica mayor para permitir la participación de las salas de los tribunales de justicia locales. En cambio, el juicio de amparo se convirtió una vez más en el medio de defensa social que, independientemente de la cuantía económica del asunto, ha permitido el acceso a la justicia y a la justicia constitucional a través de sus normas, independientemente de criterios de cuantía. Pues bien, si ustedes ven, el 28 de marzo de 2018 se estableció un artículo quinto transitorio en el Código de Comercio que dice: a partir del 26 de enero de 2020, lo que ya sucedió, en los juicios orales mercantiles previstos en el artículo 1390 bis, se tramitarán todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía. ¿Qué significa esto? Que en la actualidad, en este 2022,
ya tenemos que no existe cuantía para que los juicios mercantiles se tramiten en vía oral. Y esto nos presenta otro problema que en la práctica ha requerido, bueno, ha suscitado muchos comentarios y más aún ha generado criterios de los tribunales y de contradicciones de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sabemos que ordinariamente la competencia por cuantía es un tema de legalidad. Sin embargo, como se trata del tema de acceso a la jurisdicción, igualmente podría ser analizado bajo un estándar de constitucionalidad de la ley. Lo que les voy a mostrar en este momento es cómo desde 0 pesos con 1 centavo, una acción procede en materia mercantil bajo la forma de un juicio oral. Desde 1 centavo hasta 726,000 pesos. A partir de ese monto de 726,000 pesos aproximadamente hasta los 4 millones de pesos, procede la competencia de un juez de proceso escrito. Perdón, de un juicio oral. En un momento se los represento. Dando lugar a una banda por cuantías. Ojalá lo alcancen ustedes a advertir. Existe un piso mínimo que va de 1 centavo a 726,000 pesos, que no están inmersos en los juicios orales. Existe una banda que va desde los 726,000 pesos como piso hasta los 4 millones de pesos como techo para dar competencia a los juicios orales en términos del artículo 1390 bis del Código de Comercio. Y para los asuntos con cuantía superior a 4 millones de pesos, tenemos nuevamente el proceso escrito. ¿Sí? Entonces, un juicio oral no es igual a un juicio de cuantía menor. Ahora, el tema de las cuantías se ha complicado porque los acuerdos emanados del Consejo de la Judicatura Local han establecido distintos tipos de juzgados para conocer de juicios orales y juicios no orales. Precisamente en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, un acuerdo del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México cambió la denominación de los juzgados de cuantía menor por juzgados de proceso escrito. Pero los de proceso escrito que admiten apelación y que se refieren a asuntos que tradicionalmente tienen una mayor preponderancia económica, pues entonces son los que excedían de este piso de 4 millones de pesos en adelante. Y entonces la duda se suscitó si los jueces de oralidad debían conocer
desde el límite mínimo de 1 centavo, no solo hasta los 726,000 pesos, sino hasta los 4 millones de pesos. Y motivo de distintos criterios de tribunales colegiados de circuito, jurisprudencia de los plenos de circuito y finalmente una jurisprudencia por contradicción de tesis unificadora que viene de la Corte, que establece que existe una banda intermedia que corresponde a la oralidad. El límite superior, lógicamente, corresponde a los juzgados de proceso escrito, pero el límite inferior, que no está comprendido expresamente en la oralidad, igualmente corresponde tramitarlo ante un juez de proceso escrito. Entonces, no es una regla lógica, es la definición del criterio de contradicción de tesis. Y esto superado además, aunque tiene una importancia histórica y hay juicios que todavía se encuentran en dilucidación de la competencia, es una cuestión que ya fue superada también por la ley en el sentido de la reforma que les mencioné hace unos momentos, de 28 de marzo de 2018, que estableció que a partir del 26 de enero de 2020, en los juicios orales mercantiles previstos en el artículo 1390 bis, se tramitarán todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía. Finalmente, la competencia por territorio tiene como característica el permitir que sea el domicilio de alguna de las partes, o sea, el lugar pactado por las partes, o sea, el domicilio donde debe tener verificativo la prestación del servicio o la entrega de las mercancías mercantiles, lo que determine el foro adecuado para ejercer una acción, para presentar la demanda. Esta competencia por territorio, como ustedes lo advierten y se deriva del artículo 1093 del Código de Comercio, es la única que puede ser materia de un pacto convencional entre partes. Se habla de esta manera la estipulación en el contrato de una cláusula de sumisión a la competencia de un juez para el eventual caso de un conflicto derivado de un incumplimiento de las normas del contrato. Y se establece entonces que es necesario que se acuda como primera regla al juez designado por las partes, dando primacía a la voluntad de las partes como regla suprema de los contratos, que rige en una materia de derecho privado, como es el juicio mercantil. Pero de no existir esa estipulación, pues debemos atender a las reglas subsidiarias que establece la ley, que son el domicilio de la parte demandada o bien el lugar en donde ha de prestarse el servicio o entregarse la mercancía materia del contrato. Pues bien, existen otros presupuestos procesales. A partir de la competencia nos interesa la vía que evidencia la forma en la cual se tramitará este procedimiento. En materia civil y mercantil existen muchas vías, muchas de ellas están determinadas por la naturaleza del título base de la acción y otras están establecidas en el propio Código de Procedimientos Civiles, en el Código de Comercio o en otras leyes especiales, como pudiera ser la ley sobre el contrato de seguro, la ley de seguros y fianzas, la ley de instituciones de crédito, la ley de organizaciones e instituciones auxiliares del crédito, en donde también hay normas específicas dispersas
sobre las vías procesales a disposición de los interesados. Para referirnos a lo más usual, tanto en la materia civil como en la materia mercantil, existe la vía ordinaria. Esta vía ordinaria, a reserva de tratarlo en alguna otra plática, implica aquella vía en la que se permite dilucidar un derecho. Es decir, si existe un contrato y se alega un incumplimiento, la acción que se genera para la parte afectada, que es una acción pública, pero de derecho privado, implica, en principio, la renunciabilidad a la misma. Es decir, nadie está obligado a perseguir en juicio aquello que se le debe, porque lo puede dar por saldado, ya que solamente afecta a un patrimonio particular. Esta es una diferencia de los juicios civiles y mercantiles con juicios de orden público e interés social, como pudiera ser la propia acción de amparo. Entonces, a partir de que la acción en derecho privado es una mera posibilidad a elegir o renunciar, pues entonces la vía ordinaria es aquella que permite establecer la existencia del derecho o la ausencia del derecho. Es decir, que no basta con que exista un contrato para que se dicte una sentencia de condena, sino que precisamente se tendrá que dilucidar por el juez si ese contrato existe y si las cláusulas sobre las cuales se manifiesta un derecho en realidad hacen que ese derecho sea exigible. Este análisis, obviamente, se tiene que establecer en sentencia, pero frente a las acciones ordinarias que se tramitan en la vía ordinaria civil u ordinaria mercantil, también existen acciones ejecutivas, que son aquellas en donde el derecho ya no está cuestionado, sino que se encuentra preconstituido al ejercicio de la acción. Ustedes han oído hablar de los títulos ejecutivos, entre los cuales tenemos, desde luego, a los títulos de crédito, que son cosas mercantiles que se les reconoce la preexistencia del derecho en cuanto que contemplan en sí elementos que nos hablan de una deuda reconocida con características de derecho cierto, líquido y exigible. De manera que cuando se demanda en una vía ejecutiva, ya sea civil o mercantil, pues ya no se controvierte el derecho, sino que éste se tiene por probado previamente al ejercicio de la acción y a partir de allí se solicita la ejecución al juez. Por eso permiten incluso providencias precautorias como el embargo, desde luego sujeto al dictado de una sentencia que implique el haber cumplido las formalidades esenciales del procedimiento. Recuerden, emplazamiento a juicio, posibilidad de contestación de la demanda y ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas que serán valoradas en sentencia para establecer el alcance del derecho. Pero entonces, la diferencia entre un juicio ordinario y un juicio ejecutivo es que en el ordinario se deberá demostrar el derecho, mientras que en el ejecutivo se tiene un título que ya demuestra el derecho y simplemente se respeta la garantía de audiencia de la parte demandada que reconoció un adeudo cierto, líquido y exigible, o que está condenado o que reconoció un adeudo con estas características de cierto, líquido y exigible. Entonces, eso es lo que transforma un título en título ejecutivo. Y esto se puede lograr igualmente por una sentencia judicial, por un convenio formalizado ante notario público, igualmente los títulos ejecutivos, convenios de mediación, en donde está inmersa la fe pública de un mediador,
está la aprobación por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia y se inscribe incluso en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Ciudad de México. Entonces, si se cuenta con un título ejecutivo, se accede a una vía privilegiada donde ya no hace falta demostrar la existencia del derecho, sino que contenido en el título base de la acción, la existencia del derecho, simplemente se puede tender a su efectivización a través de un embargo precautorio y a su declaración sobre ejecución definitiva en la sentencia, solamente respetando la audiencia de la parte demandada. Entonces, existen otras vías, les decía, vías como el juicio especial de fianzas, como un juicio mercantil sobre ejecución de laudos arbitrales, ¿sí? Que se llama procedimiento especial sobre controversias sobre laudos internacionales y arbitraje, ¿sí? Que igualmente funcionan como vías parecidas a la del juicio ejecutivo, porque el derecho ya se declaró en ese laudo arbitral. Y desde luego, el juicio permite el ejercicio de dos acciones que en principio son contradictorias, pero que tradicionalmente se conjugan en este tipo de procedimientos. Por un lado, la solicitud de ejecución del laudo y por otro lado, normalmente en reconvención, la declaración de nulidad del laudo. Entonces, son dos acciones contradictorias, pertenecen a partes opuestas, ¿verdad? Y tienen una vía especial para su tramitación. Después de este punto, hablaríamos de la procedencia de la acción. Satisfechos los presupuestos procesales, la legitimación de las partes, que puede ser el propio derecho o bien la defensa a través de un órgano de representación como un apoderado, un representante legal en las sociedades mercantiles, pues la necesaria acreditación de esa calidad especial para poder defender en juicio el derecho que se persigue. Hablaríamos de legitimación activa y pasiva en el sentido de que sea la parte actora que ejerce la acción y que busca una condena o la parte demandada que ejerce una defensa y busca la absolución. E igualmente, en este tema de la legitimación, hablaríamos de una legitimación en la causa, que implica ser el titular material del derecho controvertido, o de la legitimación en el proceso o representación, que implica el tener facultades como apoderado o como representante legal que derivan de distintas leyes, el Código Civil en el contrato de mandato, la Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo 10 sobre gerentes, directores, consejo de administración y presidente de un consejo de administración, que lleva la voluntad de esta ficción legal que es la persona jurídica colectiva para poderla representar en juicio. Ya asentados en la sentencia, existe la obligación de estudiar a petición de parte e incluso de oficio tres figuras que resultan importantes a nuestro estudio. Se trata de la prescripción, de la caducidad y de la preclusión. A grandes rasgos, la prescripción implica la pérdida de un derecho por no haberlo ejercido en tiempo. Esto es, que los derechos no son perennes salvo el derecho de propiedad, que ese sí, la propiedad se declaró que es perpetua e inmutable. Pero para su persecución en juicio, para efectivizarlo cuando se pierde, por ejemplo, la posesión y poderla recuperar,
se habla de un plazo de 10 años genérico en el Código Civil, de manera que si no se ejerce el derecho, se pierde la propiedad a través de una forma de prescripción sustantiva, porque atiende al derecho. Frente a la prescripción existe otra figura que es muy parecida y que incluso llega a ser confundida por doctrinarios y por tribunales, que es la figura de la caducidad. Es una figura que sanciona el desinterés, la pasividad, la falta de actuación y de promoción en un juicio ya iniciado. Y tiene distintos plazos arbitrariamente fijados por el legislador, que pueden ser de 120 días naturales sin promoción o de 180 días. En ley de amparo existía una forma de caducidad de 300 días que ya se superó en la nueva ley de 2013, ya no existe. Pero lo que vemos es que independientemente del accidente del plazo, lo que se busca es sancionar la pérdida de interés en la continuación del juicio y darlo por terminado sin decisión del juez en cuanto al derecho controvertido. Puede caducar la acción y en ese sentido, si no ha prescrito, dar lugar a un nuevo juicio en una acción por separado, siempre y cuando no haya prescrito el derecho sustantivo. De allí la diferencia fundamental entre las dos figuras. La prescripción tiene que ver con el derecho en su sustantividad y la caducidad es una figura meramente procesal de terminación de la instancia sin decidir acerca del derecho controvertido. Nos referimos por último a la preclusión, que significa que cada fase procesal funciona como una esclusa del procedimiento que tiene un inicio y un fin. Durante el tiempo en que un derecho procesal se encuentra vigente, pueden suceder tres cosas. Uno, que el derecho se ejerza válidamente y entonces eso marca la preclusión. No se puede volver a ejercer con posterioridad. Ha habido casos en que dentro del plazo para apelar se presenta un primer escrito de agravios y posteriormente, dentro del tiempo, pero todavía en un segundo escrito, se pretende formular nuevos agravios y existen criterios judiciales que declaran que el derecho ya fue ejercido válidamente una vez y por tanto no se acepta el segundo escrito por considerar que se está tratando de revivir un derecho que ya precluyó y precluyó con el ejercicio válido del derecho procesal estipulado por la ley. El segundo supuesto de preclusión es por dejar pasar el tiempo previsto para efectuar esa actividad sin haberlo hecho. Y esto hablaríamos de recursos extraordinarios, hablaríamos de fases procesales que se cerraron inevitablemente sin posibilidad de reapertura. Es el abandono de un derecho procesal por no ejercerlo en el tiempo previsto por la ley. La tercera forma de preclusión implica el haber ejercido una posición que es incompatible con otra. Es decir, si interpuse recurso de apelación, no puedo también pretender interponer un recurso de revocación. Si pedí la regularización del procedimiento, no puedo también iniciar un incidente de nulidad de actuaciones. Entonces, como ustedes ven, las fases del procedimiento son secuenciales, como decíamos al inicio de nuestra plática, llevan un orden lógico y también cronológico, y el principio de preclusión funciona como una válvula que permite el avance, pero no permite retroceder.
Esta es la plática que tenía preparada para el día de hoy. Me presento siempre ante ustedes bajo una doble premisa. Nadie sabe tanto que no tenga nada que aprender, ni nadie sabe tampoco que no tenga nada que enseñar. Agradezco el favor de su atención e igualmente a la Escuela Federal de Formación Judicial por la oportunidad de presentarme ante ustedes en este nuevo formato virtual, aunque siempre extraño la presencia de personas humanas atendiendo y dialogando con el expositor. Muchas gracias.